Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda que llamamos la ilustración de los días y que tuvimos como la intención de retomar la figura de Yente como ilustradora y autora de libros de artista, que por un lado Yente misma trabajaba, ¿no? Como que está acá Lili Krenovich, que siempre es como un faro, que es la sobrina de Yente y la salvaguardadora de la obra de Del Prete y de Yente. Pero ella trabajaba, o sea, como en medios gráficos como ilustradora, pero también como artista, como desarrolló toda una obra de libros en los que se entrecruza ficción y autobiografía. Y pensando en eso, invitamos a Delius, a Pablo Landoni, a Titi Hum, ellas mismas, artistas visuales, ilustradoras, historietistas, que un poco son las herederas de mujeres como Yente y de tantas otras, en un oficio que es como muy particular, en el que eso, lo visual, la narración, la escritura se entrecruzan de una manera muy particular. Así que acá muchísimas gracias a ustedes por estar acá, y ya les doy paso a este entrecruce un poco entre las obras de ella, su hacer y también la inspiración de Yente. Hola, qué buen micrófono, funciona muy bien. Bueno, muchas gracias, Agustina. Bueno, gracias a todos por venir a esta charla. Me voy a poner el cronómetro, porque todas estamos para hablar 15 minutos nomás. Un momentito, ¿eh? Tenía todo preparado y ahora... Ahí está. Bien, ahí está, se largó. Bien. Bueno, yo soy Delius, soy ilustradora, soy historieta, me gusta mucho todo lo que sea narrativa visual. Y entonces, cuando me invitaron acá, lo que pensé, a dar esta charla, bueno, por supuesto, primero vine a ver la muestra, que me encantó, me pareció espectacular. Yo no conocía la obra de Yente. Me encantó, me gustó mucho, me parece que es una súper artista, súper vanguardista, y además esta relación que tenían con Del Prete, donde se ayudaban, se complementaban, producían un montón. La verdad que quedé fascinada, y mucho más al ver que tenía estos libros ilustrados, estos más de 20 libros ilustrados, que son preciosos y cada uno es como súper particular. Y bueno, y dije, bueno, ¿desde qué lugar voy a mirarlo, ¿no? Porque un poco la consigna era, bueno, también ver qué cruces se podían hacer. Bueno, yo voy a ir pasando. No, está bien. Bueno, entonces lo que decidí es hacer lo siguiente. Solamente voy a poner 3 imágenes mías, un poco para mostrarles a ustedes desde dónde observo yo, desde dónde miro yo, ¿sí? Mi punto de vista y las cosas que descubrí. Porque lo que hice fue ver, estudiar bien cómo eran estos 23 libros, ¿no?, que llegué a contar de ella, y qué rasgos gráficos encontré en cada uno de esos libros, que pudieran de alguna manera... darles a ustedes, ofrecerles a ustedes algunas claves, por lo menos que pude leer yo, sobre cómo ella trabajaba, ¿no? Cómo trabajaba ella su narrativa visual. Entonces digo, bueno, y desde ese lugar, o sea, desde mi lugar de observadora, de productora, tratar de vincular ambos trabajos. Entonces, mis 3 imágenes van a ser las siguientes. Esta es una imagen de un libro álbum, también para chicos, es un libro que tiene sus años ya, se llama Crecí hasta volver a ser pequeña. Es un libro que habla sobre la historia de una niña, su infancia, su conflicto, ¿no?, al crecer, y luego cómo revisita todos sus recuerdos desde la adultez. ¿Por qué elegí esta imagen? Porque tiene algo que también encuentro en Yente, que es el uso del plano general. El plano general es súper narrativo. ¿Por qué? Porque tiene una profusión de elementos en todo el plano. Siempre hay muchas cosas pasando en un plano general. Hay muchos personajes, hay muchas situaciones, hay simultaneidad, ¿no? Esta simultaneidad de cosas que van pasando, y por lo tanto es súper narrativo. Y yo encontré que en la obra de Yente
hay mucho plano general, por lo menos en el libro ilustrado, en este libro narrativo. Cuando tiene que contar una historia, usa mucho ese plano y sobre todo también, ahora lo vamos a ver después, desde arriba. O sea, la posición del observador siempre es en alto, ¿no? Como si uno, que en general es una visión privilegiada la de la cámara desde arriba. Uno ve las cosas como si fuera un dios, ¿no? Es súper interesante. También hay un tema con el color, que ahora lo vamos a mencionar, pero bueno, creo que esta ilustración también tiene mucho color. En este libro yo trabajé bastante complementarios, bueno, opuestos, y después también colores adyacentes, digamos, bueno. El color es un tema súper complicado, ¿no? Y uno siempre trata de que sea una sinfonía visual para el que lo puede observar. Creo que Yente eso lo hace espectacularmente bien, de una manera súper sensible. Bien, entonces, alguna de las patas de la observación y de los comentarios en relación a los libros de Yente van a ir por acá. El tipo de plano que usa, cómo narra. Luego, esta imagen. Bueno, esta es una doble página de un libro que salió publicado en el 2017, que se llama No puedo vivir sin música. Es un cuatríptico ventana que se abre, que habla sobre la música y bueno, la encara, habla sobre la historia de la música, bueno, en fin, cómo se percibe. Y lo que es interesante acá, y me parece que Yente también lo tiene, es el tema del uso de la caligrafía. La caligrafía como forma. O sea, hay una cosa proyectual en muchos de sus libros y de cómo ordena la información, cómo divide el plano en partes, en fin. O sea, es como una herramienta que ella usa muchísimo, ¿no? La caligrafía, aparte de decir lo que está diciendo, puede ser leída como forma, o sea, ocupa un lugar en el espacio, llama la atención al ojo, o sea, yo puedo marcar diferentes niveles de lectura, hay un recorrido visual en el plano, en fin, y además también puedo jugar con esa caligrafía como forma. Entonces, bueno, este era, digo, bueno, bingo, otro punto de conexión. Bien, la próxima. Y esta es la última imagen mía que les voy a compartir. Ahora vamos a ver todo de Yente. Es una lámina de una versión en Kamishibai de La pequeña vendedora de fósforos, que es un cuento de Andersen, supongo que lo conocerán. El Kamishibai es un teatro de papel de origen japonés y en general, bueno, el tamaño es más o menos como de un televisor, las láminas de los antiguos televisores, o sea, como que les diga un tamaño A3. Y en general esas obras se ven a una distancia bastante cerca porque es una disciplina que se hacía en la calle, teatro de papel, o sea, se observaba en la calle, hay un artista que va pasando las láminas y va narrando una historia. Y encuentro que muchas de las láminas de Yente también, además de que trabaja bastante el formato horizontal en muchos de sus trabajos, hay una cosa de abstracción que es súper interesante, porque la abstracción permite que la imagen sea pregnante, que sea recordada, que sea de fácil lectura. Entonces, bueno, me parecía que ahí también había otro punto de conexión. Y también el tema del color. Creo que una de las cosas más importantes que, bueno, siempre lo charlamos en el taller con mis alumnas, mis alumnos, cuando uno tiene que narrar una historia es el clima. Uno tiene que lograr un clima siempre. Después del clima o sea, cuando uno tiene un clima va a poder hablar desde ese lugar y eso es fantástico. Y el color ayuda muchísimo a generar ese clima, a construir ese clima y eso Yente lo maneja pero a la perfección. Bien, entonces empezamos por esto, por el clima cromático en Yente. Estas son cuatro imágenes de... el libro de José, sí, no me acuerdo muy bien los nombres de algunos libros, hizo muchos. José en Egipto, gracias. Bueno, son 4 láminas. Fíjense, abajo yo puse la paleta de color, ¿sí? En un trabajo la croma no es solo lo que yo incluyo, sino lo que dejo afuera. O sea, siempre voy a incluir ciertos colores y voy a dejar afuera otros. Y además... la paleta, bueno, es una elección,
Pero lo interesante es el programa cromático, cuando yo tengo que hacer una serie de láminas que son todas, que forman todas partes de un todo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el azul por momentos puede ser fondo, y por momentos puede ser figura, y por momentos puede ser acento. El amarillo, lo mismo, el rojo, lo mismo. Y además hay algunas láminas en donde hay ciertos colores que no los voy a, o sea, que decido restringirlos, no mostrarlos. Eso también favorece diferentes momentos, climas en el relato, bueno, que son narrados con particularidad. Entonces, lo interesante de esto es cómo ella elige a la perfección qué colores va a usar y cómo los va a usar, que no son en todas las láminas igual, pero lo que sí logra con este programa cromático es que todas las láminas de cada una de sus obras sean láminas hermanas. O sea, es un sistema, ¿sí? Este discurso, así como esta parte del discurso se puso medio gráfica, pero la verdad que tiene mucha cosa gráfica. Entiende muy bien todo lo que es eso, ¿no? Armar un programa cromático, abrirlo, desplegarlo y generar diferentes momentos según los colores que usa, ¿sí? No es lo mismo una situación de día que una situación de noche, una situación, no sé, de muchas personas, de pocas personas. O sea, va manejando perfectamente el clima en cada una de las láminas. Y a su vez hay un clima en el trabajo, o sea, que afecta a todo el trabajo. Bien. Bueno, el plano general, que ya lo nombramos. El plano general lo que hace, bueno, es describirnos súper bien la acción que está representada, los personajes, los elementos que participan adentro de esa narración. O sea, a mí no me queda ninguna duda lo que estoy diciendo acá. En dónde están, quiénes son, qué es lo importante, lo que no es importante. O sea, es realmente privilegiado. Y la verdad que Allende usa mucho el plano general, muchísimo, porque narrativamente da una idea de la situación que está sucediendo, pero además yo me puedo quedar mucho tiempo también observando cada una de las cositas que van apareciendo. Entonces, bueno, yo acá les puedo asegurar que en los 23 libros hay mucho plano general, pero bueno, tuve que reducir así acotadamente y elegí 3. Bueno, esto es un plano general interior, ¿sí? También visto desde arriba, siempre la posición del observador desde arriba. Acá tenemos uno tal vez más amplio, digamos, en cine tal vez se diría un plano general amplio, ¿no? Porque yo estoy viendo ya la cubierta de un barco con todos los personajitos, las ventanitas, inclusive, bueno, logra poner el mar alrededor. Bueno, además, bueno, lo vamos a ver después, pero la síntesis es tremenda, es una genia, cómo sintetiza, o sea, pone lo que hay que poner, lo que no es necesario, no es necesario. Bueno, y un último plano general para ustedes también, de otro libro, que también, plano general súper amplio, que nos da una idea del lugar donde estoy. También el observador está desde arriba, puede ver toda la situación, el paisaje, los detalles. Se disfrutan cada una de estas láminas, un montón, porque ya les digo, tienen muchos niveles de lectura, esta cosa de los planos sucesivos, que ahora lo vamos a ver también. Nada, me parece como un rasgo súper característico de toda esta obra gráfica de ella. Bien, la próxima. Otra cosa que encontré que me pareció súper interesante, y bueno, tal vez después Lili nos pueda contar, y me llamó mucho la atención, es el tema de una presencia de un espacio escenográfico. Es como que es como ver los libros de Allende, es como si uno estuviera viendo una ópera, ¿saben? O sea, es como hay mucho, o sea, las representaciones casi son escenografías, de veras. En muchas de los libros que hay está el fondo, los objetos y los personajes como que se caminan, se desenvuelven por ahí. No hay necesidad de representar mucho más. Y me llamó mucho la atención, y les digo, tengo muchísimos más ejemplos, pero bueno, solamente acoté poquitos, seleccioné poquitos, pero bueno, me parecía interesante no dejar de nombrarlo. O sea, son realmente, es un espacio escenográfico. Y bueno, no, con Lili después tal vez me gustaría preguntarle, ¿no?, si le gustaba ir al teatro, si le gustaba la ópera, porque, no sé, yo ahí veo un cruce, lo intuyo, pero totalmente. Bueno, acá hay otras 2 imágenes más, también, ¿no? O sea, se ve la escenografía ahí.
Se ve. Y todas las cosas que van sucediendo tienen, ¿no?, ese espacio, los objetos, hasta ahí como una cosa de profundidad, de tridimensionalidad. O sea, realmente me llamó mucho la atención eso. Bien. Otro rasgo más. Que bueno, lo habíamos nombrado antes también, ¿no?, al principio. El tema de la sensibilidad caligráfica de Allende es espectacular, espectacular, no se puede creer, o sea, la diversidad, y no solo en las aperturas de cada libro, o sea, porque cada libro, bueno, yo tuve el privilegio de poder ver los archivos, ¿no?, de cada uno de los libros, y en todos, cada lámina tiene su lámina de apertura, el título, ¿no?, la bajada, el número. No solo en las láminas de apertura, sino en el interior también, Allende usa la caligrafía como soporte de lo que, o sea, por supuesto, lo que se va a decir, de la cosa narrativa, pero también de la gráfica. Y inventa sus tipografías, y sus tipografías tienen una relación directa con el dibujo. Si ella hace un planteo abstracto, la tipografía va a ser abstracto. Si el trabajo es más bien, no sé, tiene una profusión de curvas, va a tener curvas la tipografía. Si el trabajo lo hace va a ser construido con collage, bueno, con collage. En el caso del circo, por ejemplo, la tipografía casi que juega, ¿no? Es como un elemento, un personaje va, sube, baja, en todo, ¿no? O sea, cada uno de los libros, cada uno de los temas, vamos a ver otro, es esa la constante, ¿no? Juego con la tipografía es forma, y es tan importante el tema de, por ejemplo, esta cosa decorativa, porque usa mucho eso también, ¿no? El marco, la florcita decorativa, pero dialoga perfectamente bien con lo que es la caligrafía, el contenido que ella plantea. Bueno, y nuevamente no nos olvidemos del color, que ya lo habíamos mencionado antes, pero el color, por favor, siempre está el color. O sea, es muy genial, muy genial. Me encanta que esté esta muestra, la verdad. Me parece como una muestra súper importante. Me parece súper importante interesarnos por la obra de Allende. Bueno, esta es la batuta mágica. Bueno, acá también, ¿no?, una última lámina que habla un poco de la caligrafía. No solo las páginas interiores, sino también, no solo las cubiertas, sino también en las páginas interiores de los libros, también trabaja la caligrafía, la incorpora dentro del plano. Fíjense acá en el recorte de abajo cómo, ¿no?, el párrafo está integrado en el espacio, ¿sí?, cómo ella va construyendo con estos planos y le va dando un lugar a eso también. Bueno, cómo hace jugar, ¿no? Todo en La Batuta Mágica conversábamos recién, que es el libro que está hecho, el facsimilar, se hizo una edición facsimilar con 300 ejemplares, nos comentábamos recién, muy bonita, está muy bueno si la pueden ver, está arriba en el salón, a la venta. Bueno, la verdad, una maravilla cómo maneja la caligrafía también. Y me parece que es otro rasgo súper característico de su obra, por lo menos en relación a los libros. Y me parece también que el tema de los libros es casi tan importante como su obra pictórica, ¿no? Arriba se pueden ver, creo que hay dos, ¿no? Está Fragilina y el circo. Pero bueno, la verdad que por la cantidad de material que hizo, se podría hacer una muestra solo de libros. Y bella también, y súper interesante también. Bien, y lo último, que es la diversidad. La diversidad y la exploración, o sea, usar el libro de autor como un espacio de exploración. Fantástico. Un espacio de exploración de todas las otras cosas que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, acá solo hay 2 diapos, pero fíjense, o sea, hay un rasgo común, o sea, se nota que son el resultado de experimentación de la misma artista.
Pero a su vez cada uno tiene su clima particular, o sea, son por supuesto láminas de diferentes libros, ¿sí? O sea, no son todas del mismo libro, o sea, me elegí láminas de diferentes libros y cada libro tiene sus rasgos gráficos plásticos según lo que estoy hablando en cada historia, o sea, es maravilloso, o sea, desde la parte del dibujo, la construcción, el tipo de abstracción, el manejo de los planos, la paleta, siempre la paleta, programa cromático, o sea, cada uno tiene personalidad. Acá tenemos otra lámina más, que es la última, y miren también, o sea, cómo puede pasar desde una cosa figurativa, tal vez, bueno, con cierta síntesis, ¿no? Como es esta página del Mamboretá, hasta, bueno, situaciones muchísimo más abstractas y situaciones también de collage. O sea, es como, nada, como un, no sé, un cántaro, un arroyo de donde salen muchísimas cosas nuevas a cada rato. Así que bueno, nada, aquí termina mi intervención y bueno, espero que les haya servido. Esta es mi lectura y bueno, nada, me encanta y yo voy a por una muestra de los libros de Illente. Bueno. ¿Cuál querés? Hola, ahí va. Bueno, mi exposición va a ser un poco más diferente porque la voy a leer. Así no me paso el tiempo. Bueno, hay mucho, es como una especie de tráiler de una película esto, ¿no? Donde hago cruces y no dejo de hacer cruces. Entonces, no sé si se escucha, sí. Bueno, yo lo llamé el libro de los días. Gente y yo, las cosas amadas. Entre gente y yo hay muchas cosas amadas. Entre esas cosas elegí los libros, las palabras y el archivo y su entrelazado constante. Ese rincón artístico y mixto que gente eligió explorar con los libros, las palabras y el archivo es muy cercano al mío. Destaco 3 aspectos que voy a tomar. El libro como espacio híbrido de entrecruzamiento de lenguajes y de cruces entre el diario íntimo, privado y el laboratorio creativo de experimentación, registro y documentación, que dijo Delius. La exploración del lenguaje y el vínculo entre la palabra y el textil, o sea, el carácter material, la materialidad física del lenguaje. El uso del archivo, la cita y el excedente cultural como fuentes de origen de producción de los libros. Noto en ambas un cierto impulso por bucear, por excavar en el espacio del libro los orígenes, las genealogías, diría una arqueología de la historia y de la memoria, de sus restos materiales. Comienzo, día 1. Acá empieza. Desde el primer contacto con la obra de Gente fue para mí esta una caja de resonancias. Veo el collage, que es de ella ya, Mujeres en la Basílica, y me viene a la memoria La ciudad de las damas, del libro de la filósofa y poeta Christine de Pizan del siglo XV, y la imagen de la tapa del libro, con mujeres construyendo su espacio intelectual, su cuarto propio, con libros y ladrillos. Libros, muchos libros conforman la memoria y la obra de Gente y la mía. Autora, diseñadora y editora de libros artesanales, además de escritora de ensayos, Mujica Lainez dice: Gente es una mujer que tiene mucho de poeta, inventa libros poéticos, libros que no existen y los ilustra. Eduardo Stupilla me llama poeta física. Día 2. Entre el libro, la memoria y el textil. La primera cosa que una obra dice, lo dice a través del modo en que está hecha. Un primer acercamiento al entrelazado entre la palabra, el textil y la memoria es el espacio. En el espacio de los libros se enuncian las tapas. En los libros Recuerdo de familia y Circo, el título se escribe con hilo, con violín. Es elemento material biográfico, omnipresente en la producción artística de Gente, que acá adopta la máscara de la escritura, técnicamente la máscara de un paratexto. Ese hilo, piolín, marrón, pobre, humilde, a la vez que ata, enlaza, vincula, conecta, escribe, hace de palabra y testimonio, de memoria y recuerdo al mismo tiempo. En los libros de Gente, a través de la palabra y de retazos del textil, Gente registra, documenta, confecciona la historia de la memoria, su árbol genealógico y familiar y artístico. Texto deriva del latín tejido, guipure, sedas, tules, redecillas, bordados, algodón, cuero, cuero achorelado, lana, lana pintada, hilos,
violín, galones, restos de trapos, rejilla, puntillas, flores, arpillera, telas, sábanas, cortinas, manteles, carpetas al crochet, cartón entelado, celotex, inciso, tallado, madera, fósforos, papel de revista, papel de periódico, papel de lija, papel metalizado, papel de embalar, papel corrugado, cartulinas, camafeos, telgopores y encajes. Ecos materiales de un universo femenino, íntimo y doméstico de antaño. Nada mejor que el hogar como archivo para extraer la memoria prima y física para la hechura de la memoria. Día 4. Los días álbumes de recuerdos están hechos de restos, trozos, sobras, retazos de tejidos biográficos pertenecientes a las vestimentas de sus familiares y del hogar. Algunos tienen una procedencia puntual, el desmantelamiento del taller de modista de la prima genovesa del prete tras su fallecimiento. Con los retazos de la tradición familiar, gente elabora y transforma un excedente en un valor de uso simbólico, el libro. Acá el libro álbum no solo es transmisor de una memoria, de una tradición, de una historia, sino su depósito y guardián. En la materialidad con que está hecho este álbum se palpa, se toca una cosa que no sé qué es, algo que Benjamín llamó aura y vinculó siempre con la lejanía, la memoria, la tradición, el ritual, y que Adorno asoció con ese olvidado residuo humano que subyace en las cosas. ¿Es la memoria la aura de las cosas? ¿La memoria un perfume, un aroma? ¿Responde en parte todo esto de la presencia del aura en las cosas, que ni Gente ni yo elijamos la cámara fotográfica como herramienta de registro, documentación y archivo de la memoria? Digo, ¿por qué dos mujeres que trabajan con la memoria, con el registro, con diferentes tipos de archivos, con la recuperación del material y cuya obra tiene en sí mismo un aspecto de archivo, no han recurrido al registro fotográfico ni al uso del soporte fotográfico como material de sus libros? Salvo en algunas ocasiones, ¿no? Fotomontajes, en los libros archivos y libros ilustrados, pero ella sí confecciona el álbum familiar a través del collage, el dibujo, y como turista en Italia documenta los lugares de la memoria a través del dibujo y el collage. Día 5. En el libro Los Macabeos, otra vez la tapa anuncia una historia y un nombre con textil. El diseño de la tapa y el nombre de una familia judía se confeccionan con retazos y descartes de telas que representan las prendas ceremoniales judías. Día 6. El interior del libro, maravillosamente espeso, los libros extraídos del Antiguo Testamento se narran con una densa trama de materia pictórica y textil. A primera vista, en la apariencia física, ya a primera vista, espesa, de red de recuerdos, el libro asume el rol de un fortificado y acorazado guardián de la memoria. Macabeos me suena una cita de Sarmiento, en la que enlaza el libro y la memoria, y dice: el libro es la memoria de la especie humana. Durante miles de años, con el libro en la mano, nos acordamos de Moisés, de Homero, de Sócrates, de Platón, de César, de Confucio. Acá vengo yo. Notas detrás de una arqueología es un libro de una serie de libros con el mismo título que realicé en 2013 y 2020. Están hechos con recortes de fragmentos de ilustraciones impresas extraídas del depósito de la gráfica popular, de revistas de historietas románticas de la década del 70 al 90, que pertenecen a mi biografía también. La fui comprando en Mercado Libre, en mercados de pulga y en librerías de viejo. En el espacio del libro, a través de las labores de corte y confección, el hilo de la aguja, a la vez que articula, vincula, ata, densas y espesas capas de fragmentos de la memoria cultural y biográfica. El hilo escribe, en el reverso. Es otro de los libros de esto, del libro Depósito Archivo, entre el libro del Depósito y Archivo, una arqueología de los fragmentos, restos físicos de una memoria. El estado de su materialidad presenta signos del paso del tiempo y huele a aroma del tiempo, a jazmín, a leche hervida, maracuyá, polvo, tierra mojada, humedad, bosque. Entre el gesto de transcribir y diseñar la imagen de la palabra, en el libro September Dies, Gente explora el diseño de la palabra y la letra es la pieza de confección de la trama visual de un relato sagrado. Acá la operación de transcripción manual de un texto preexistente de la historia sagrada es el campo de exploración de la imagen del verbo. Es en la práctica de transcribir, o sea, de volver a contar, donde Gente ejercita la memoria de una historia y al mismo tiempo explora la tipografía. En este caso de raigambre medieval, ¿no? De tradición de los libros meneados. Nada mejor que el gesto, el acto de transcribir como medio de apropiación personal de la historia y de la memoria. Día 10.
N rojo, A verde, T negro, T azul, I mostaza, letras. Navidad es un libro dedicado a sus sobrinos. Otra Vellente vuelve a apropiarse de relatos preexistentes, esta vez no para ilustrar imágenes, sino para dibujar con letras y palabras y así explorar en el campo de la tradición bíblica el campo de la caligrafía y de la poesía. Día 11. Dentro en claro, es mi primer libro escrito sin escribir. Los textos están confeccionados con recortes de textos impresos del mismo archivo de las historietas sentimentales del siglo pasado. Mediante el corte y la organización de los fragmentos de los textos y de las ilustraciones impresas, armo tramas y transfiguro un género de historieta en género literario, poético. Es un libro montado, me apropio de la categoría del prete, un libro hecho con las obras de otro libro que expuse y destruí. Día 12, intervenciones. Es un libro mixto que realicé con los mismos procedimientos de corte y organización de material extraído del mismo archivo gráfico del siglo XX. Esta vez acá hay una voluntad de que el libro se empiece a distanciar de su fuente de origen, la historieta romántica. Utilicé del archivo solo las revistas de tono sepia, ese color convencionalmente asociado a la entropía, al proceso de deterioro y desgaste de la materia. Operé el texto preexistente, la historieta, con metodologías de taller de literatura experimental potencial llamado Oulipo de francés, las herramientas literarias del cut-up, las restricciones y las fórmulas matemáticas me sirvieron como medios de distanciamiento y objetivación del discurso melodramático, del culebrón de exceso sentimental desbordado de clichés de amor romántico. El título, Intervenciones, es un juego con las palabras. Intervalo, como se llama la revista, intervención de la jerga artística y la palabra introspección, sinónimo de autoanálisis. Libro del desvío y del pasaje, de un orden, relato recibido y legado a un orden construido y propio. Deseo de un teorema poético. Día 13. Los nombres propios. Petrushka, Petrushka, Petrushka. Libro Petrushka. El nombre de un personaje del folclore ruso aparece en 3 versiones visuales, físicas y en 3 contextos de la geografía del libro. La exploración del nombre y de la identidad en el ámbito del libro es otro lazo de comunión entre Gente y yo. Día 14. Atribuciones. Es un libro que realicé en el 19, está compuesto por firmas imaginarias de nombres de artistas de la historia de las bellas artes. Cada firma, nombre del artista está elaborado con pedazos, fragmentos de detalles de su propia obra reproducida en los libros. Incluso las páginas de los libros son las páginas de guardas que los catálogos de los catálogos de los museos que usé, y todas presentan signos del paso del tiempo, manchas de ácido y humedad. Toda la materia prima fue extraída del excedente editorial del arte, exactamente del desmantelamiento de bibliotecas durante las mudanzas. El título nació del recuerdo de un ejercicio de las clases universitarias de arte barroco, y la idea se vincula con una metodología del arte, es el método indicial de Morelli, para distinguir a través de las pistas la autoría, la originalidad y la falsedad de la obra de arte. Día 15. Tratado íntimo, otra vez es un libro híbrido donde se cruza, mío es, y funde el diario de terapia, el diario de terapia y el discurso axiológico de la historia del arte. Las palabras, predicados estéticos extraídos del lenguaje descriptivo de los libros de historia y teoría del arte, las armo con pedacitos mínimos de los detalles de las ilustraciones impresas del mobiliario interior de las historietas románticas. Fragmentos de lámparas, festones de cortina, marcos de cuadro, ribete de silla y sillones, labrado de mueble y otros detalles de adornos antiguos, todo en miniatura, cual casita de muñecas, se transforman en palabras de predicados de un yo privado. El mundo del lenguaje valorativo, de la descripción estética, se entrelaza con el mundo del lenguaje valorativo de lo micro, femenino, privado e íntimo. Nombres, día 16. Personajes, identidades ficticias, alter egos, disfraces, máscaras textuales. En la saga de libros, Vida Aventurosa de Onofrio, Terra de Sombra, de Gente construye su alter ego, su máscara textual de artista, Fragilina. Y en el libro, al lado, Corte Confesión, Sin fecha y Perdido, mío, yo la máscara autoral textual Misache. Ambos libros de confesión y de cruce entre la ficción y la documentación. Dice Molloy, la autobiografía es una forma de exhibición. Lateral, enmascarada, oculta en la ficción. La evocación del pasado está condicionada por la autofiguración del sujeto en el presente. La imagen que el autobiógrafo tiene de sí, la que desea proyectar o la que el público exige. Esa imagen es artefacto social, tan revelador de una psique como de una cultura.
En el libro, donde se advierte que los personajes son imaginarios, cualquier semejanza real es mera coincidencia, Gente se proyecta como artista, maestra de labores y bordadora por vocación, máscara reveladora. En los años 50, Gente produce obra de arte textil. Día 17. En el libro Corte y Confesión, la autora empírica se proyecta en materia lingüística. H, en una letra H, inicial el nombre de un personaje femenino de historieta, máscara, artefacto textual y logo de escritora, con nombre de una letra sin sonido. Otro libro de cortes y desvíos, El espacio de la historieta y su discurso estereotipado del lugar común de la mujer del siglo pasado, se vuelve espacio de laboratorio, campo fértil de ejercicios escriturarios. Todos es prácticamente un cuaderno de ejercicios, inventario de métodos de escritura. Día 18. El libro Entre proyecto y archivo. Nada mejor que el archivo privado y público para el proyecto de la construcción del yo y de la memoria del yo. Dice Molloy, la autobiografía es siempre una representación, un volver a contar. No depende de los sucesos, sino de la articulación de esos sucesos. Articulación, lazos, conexión, vínculos, organización de la historia y la memoria. Todos gestos de Gente. Pareciera que volver a contar la historia de una trayectoria es disponerse a poner en orden un archivo cultural preexistente. En un hazlo tú misma, Gente recurre a los excedentes, obras de un archivo, para volver a contar con un orden propio la historia y la memoria de su trayectoria. El excedente disperso en las manos de la guardiana de la memoria se transforma en libro. Libro, archivo montado. Los gestos de uso y organización de un residuo cultural se tornan gestos de reparación, regalo, donación, frente al posible común olvido del sistema. 19, ya estoy terminando. El uso dado a lo sobrante, al residuo cultural, retorna en el libro Composición analítica con flores, que es un libro que continúo elaborando mediante el recorte y organización de textos. Ya estos son textos impresos del excedente editorial de la historia del arte, exactamente de la colección de los libros del mundo de los museos, siguiendo con la exploración del discurso axiológico del arte. El género de los epígrafes se transforma en género poético. En el espacio del libro, el excedente de un archivo es material poético. Libro, fruto de un trabajo colaborativo, de un vínculo afectivo, tiene dos versiones. Son dos versiones. Son los libros, el mismo libro, pero con dos versiones, la de mi prima y la mía, que son maneras propias, personales, íntimas, de usar, organizar e interpretar el material discursivo de un mismo archivo. Día 20, la mesa, y acá están los planos generales de lo que hablaba Delius, es un espacio de los libros, de su confección y confesión, los míos la mayor parte hechos en las mesas de bar. La mesa es un lugar omnipresente en la memoria de Gente, documentada en sus libros por medio del dibujo y plano general como espacio de encuentros afectivos, espacio de trabajo y de entrelazamiento de lenguajes. Dice, nunca me he sentido pintora, menos artista, y recuerdo haber afirmado con sinceridad desde el comienzo, solo me ha gustado siempre dibujar, usar los colores y serruchar. Día 21. Si el discurso del sistema del arte de cada época construye valores e identidades, en el espacio del libro Gente también lo hace. Gente tiene el don de la palabra y es en el contexto del libro donde la pone en práctica. El libro, la donación, ilustrado, dedicado del Prete, y los libros, ensayos escritos, los de sello editorial propio del Prete y de Iván Rosado, son libros de reparación y regalo, de manifestación de un tratado personal de valores, de puestas en valor de la filosofía axiológica de Gente. Último día, libros de textos preexistentes, de nombres reales y ficcionales, de entrecruzamiento de lenguajes, entre la palabra, el textil, el archivo, el diario íntimo y la memoria. El libro es el lugar de las cosas amadas. En la urdimbre del libro, los hilos de las palabras tejen a través del ejercicio de la memoria, recordando un territorio de lo íntimo, una trama de vínculos y de aromas femeninos, donde lo personal se vuelve político. En el espacio del libro, el discurso beligerante, masculino, patriarcal, con su canon normativo, estético y puro, pende de hilos muy finos. Vamos a hacer un cambio acá con la compañera. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya no tengo nada que hablar.
con estas bellezas que hablaron. ¿Cómo que no? Me quedo... bueno, igual muchas gracias por la invitación y estamos muy contentas, lo estuvimos hablando antes, que es una linda oportunidad para revisar y hacer también una reparación histórica a gente que muy poca gente la conoce también, y está bueno que esté acá en este museo tan querido y tan concurrido, para que nada, se siga expandiendo su obra. Y bueno, acá estamos nosotras tratando de sumar nuestro granito de arena. Bueno, yo soy Titi Jung y soy dibujante, también hago historieta y soy arquitecta y hago investigación también. Entonces, nada, en el momento que me convocan un poco para hablar de gente, lo primero que se me ocurrió fue dibujarla, porque tenía que entender un poco y ponerme un poco en su piel un ratito, ¿no? Para poder disfrutar de lo que se supone que tengo que decir sobre ella. Bueno, Gente, además de todo lo que conocemos, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y también fue una de las grandes figuras del arte abstracto argentino. Y tomando eso como referencia, es importante pensarla como estas, dijiste como una palabra que me encantó, antropología, dijiste. Claro, y tiene es como una antropología cultural ella, ¿no? Y una antropología de recursos también. A lo que bueno, es interesante pensar, ¿no? Desde ese lado. En una de las tantas cosas que estuve leyendo, y me perdonan el italiano, decía esto, io sono il prólogo, ¿no? Y justo esos días estaba leyendo un libro de Clarice Lispector donde ella misma se prologa y me pareció como bastante lindo hacer mención porque bueno, entre ambas generan una suerte de magia con esto de la antropología cultural y este paseo que dan por la materialidad, ¿no? Tanto Clarisa como ella, pero bueno, ya no hablamos más de Clarisa. Acá está Gente, para que la veamos. Gente, yo en este paseo, ¿no?, que hago, la llamo como la investigadora de la materialidad. Me gusta pensarla desde los polos vitruvianos de Marco Vitruvio, que es un tratado de arquitectura donde habla de las variables que generan el equilibrio dentro de la arquitectura. Las variables vendrían siendo la venustas, que sería la belleza, las firmitas, que es la firmeza, y las utilitas, que es la utilidad. Me parece que a ella entra como en el campo de las firmitas, ¿no?, de la firmeza. Cuando se refieren a la firmeza se refiere a esto, a toda la materialidad que ella genera como una fuente no solo de inspiración, sino de reutilización de materiales, una fuente de... Bueno, me encantó también que Paula hizo como todo un listado de todos los materiales y eso un poco afianza lo que estoy nombrando acá sobre la materialidad. Bueno, Vitruvio, bueno, igual fue el que es de la obra esta del hombre Vitruvio que dibujó Da Vinci. Nada, eso lo puse como un guiño. Hablando de esto que hacía referencia sobre la materialidad, me gusta pensarla como una maestra de las firmitas, ¿no? Por esa resolución constructiva y material. El interés de ella por el soporte, la técnica y los formatos, ahí es donde encuentro que pueden converger mi discurso con el de ella en cuanto a hacedores, ¿no? Sería una linda manera de pensar en
en esta parte de la creatividad, en donde ella se expande con toda esta materialidad, el hecho de que investiga, crea, hace, haciendo, hace bajo la repetición y creando, y a partir de ahí también puede consolidar lo que es su obra al momento de encontrarse con Del Prete, que ahí causa un efecto de sinergia entre ellos dos, que tendrá que ver mucho por la forma, esa admiración que se tenían, ¿no? Tomando la admiración como un disparador, ¿no? de arte. Entonces abajo hago como las fotos de abajo son, yo no soy gente ni mis amigas son Del Prete, pero nosotras nos juntamos para generar esta sinergia, y porque nos admiramos y pasan cosas y se crea y se pueden nos interpela, ¿no? Nos interpela desde un punto de vista creativo, y esto da continuidad a lo que sería lo que se piensa desde la materialidad, ¿no? Porque esa continuidad, esa materialidad se termina materializando en la obra, como de mis colegas, como de ustedes, como de todos. Y al final hago acá algo que me parece súper interesante y se rescata, es el registro, el interés por el registro que hace Gente, del estar ahí en el lugar, donde todo lo que pasa, ella lo resguarda para que después eso pueda ser futuros discursos, narrativas y libros libros y álbumes de autor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pensaba también escuchándolas, qué lindo es como ver la obra de otra persona a través de otras artistas, ¿no? Como abre la mirada como a observar detalles, materialidades, ¿no? Como aspectos que tienen que ver con la mirada, ¿no? Y el afecto de cada persona. Y también, Cris, como cuando hiciste el dibujo de Gente, pensaba que algo de la ilustración de los días tenía que ver, ¿no? Como con esa posibilidad de tener como a mano ese registro, ¿no? Como de lo que va sucediendo, como si tú tuviste que hacerlo, ¿no? Pasarlo por ahí como para comenzar, como que me parecía eso como un gran homenaje. Bueno, ahora queríamos abrir a preguntas, no solo con el público, sino también si entre ustedes surgen como intercambios. Pero quizás la primera es a Lili sobre Gente y el teatro. Sí, me interesa mucho saber su relación con el teatro, con la ópera, porque nada, lo vi ahí. Y es real. Era habitué del Teatro Colón, iba con su madre. La batuta mágica del que hablaron ustedes surge a raíz de un concierto que Pierino Gamba, un niño director de orquesta, hizo en el Teatro Colón. La impresionó de tal manera que esa figurita pequeña de un niño de 12, 13 años dirigiera la orquesta completa del Colón, que a raíz de eso, tiempo después, hace su versión en La Batuta Mágica, ¿no? Así que sí apreciaba mucho la música. Les dije al comienzo que una vez que ya formalizó su relación con Del Prete, para Del Prete lo único que existía era su trabajo y las 7 días de la semana ir al taller a pintar.
con lo cual hay unas realidades que a partir de ahí Ente restringió sí, su salida. No hay más salida al teatro. Eso sí es real, por más que Del Prete también apreciaba la música, hizo escenografías para el Colón y su debilidad era la ópera italiana, obviamente. Sí. Fantástico. Wow. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias, Lili. Por ahí hago una yo antes de pasar al público, que me interesaba preguntar a las tres, como después de sus recorridos, digamos, como artistas, ¿qué encuentran, ¿no? Como en la narración visual, como eso, como conformaciones como diversas, como cómo llegan, no porque sea un punto de llegada, ¿no? Digo, les quedan muchos años, pero digo algo de que encontraron como manera como de expresión, ¿no? Como en esa forma del arte. Como soporte, como experiencia, digamos, sí. Hacer narración visual. Exacto, sí. Bueno. Sí, o en el caso también de Paula, ¿no? Como eso, como la ilustración de libros, como esa unión, ¿no? Como de texto y de imagen, ¿no? Sí, de narración visual, ¿no? Perdón, se les dejo acá por si. ¿Voy yo? Sí. Bueno. Bueno, yo hago historietas, a mí me encanta y me parece que la narración visual lo que tiene de bueno es esa posibilidad de cruzar el texto escrito con las imágenes y de completarse, digamos, y eso de regular, ¿no? De ecualizar cuando aparece uno, cuando aparece otro, qué es lo que se va a decir con el texto, qué es lo que se va a decir con la imagen, y a su vez, para mí, tiene mucho, hay como una cosa del tiempo, del manejo del tiempo, siempre se dice en el mundo de la historieta que cuando uno es historietista tiene la posibilidad de hacer una película pero con poco presupuesto. O sea, podés elegir los actores que quieras, aunque sean los más caros del mundo, total los dibujás. Y bueno, las locaciones que quieras también, lo único que también las tenés que dibujar. Pero bueno, hay una cosa del manejo del tiempo también. O sea, la narración visual te permite contar una historia, detener el tiempo, de repente hacerlo lento, depende de las secuencias que uno utilice, o de repente, bueno, también hacer como elipsis así súper muy grandes de tiempos, o sea, jugar con todo eso. Entonces, para mí la narración visual es un formato de trabajo, un terreno de exploración y de experimentación con muchas posibilidades. Y bueno, a mí me encanta. Sí, tal vez lo que le falta es eso, ¿no? Lo de la música, ¿no? La parte el sentido del oído. Pero bueno, nada, me gusta mucho para expresarme y me parece súper rico. Y que tiene un montón de posibilidades que todavía no han sido exploradas. O sea, que aún hoy hay un montón de historietas nuevas o de narrativa visual nueva que va como por lugares que uno jamás se hubiera pensado que se podía hacer esto. Esto se podía hacer, se podía dibujar así. Y igual es narrativa visual. Me gusta mucho. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. No, es para seguir la línea de la historieta. Porque usted también es historietista. Claro. No, siguiendo esa línea de lo que dice de la narrativa visual, es maravilloso cuando en la muestra de allá arriba te encuentras con esa primera pared de gente que es eso, que es una historieta, sí, es una historieta. O sea, ponerle que al frente de los puristas sería una experimental, pero es una historieta, hay dibujos, hay una secuencia, hay una historia, hay palabras hermosamente, es el diálogo. Y está también, hay una cuestión, está todo calibrado con los tiempos, se sienten los tiempos en esas páginas. Ves el tiempo clarísimo, el día de ellos, ¿no? O el del prete, en lo que va registrando. Entonces me adhiero un poco a lo que dice Delius, porque es cierto que cuando cuentas historia lo más lindo es poder ser un DJ del tiempo e ir calibrándolo y convertir esos espacios y esas todas esas líneas de conversación y de diálogo,
pueden ser incluso una manera tan poética de volar un ratito, ¿no?, en imágenes. Por lo tanto, es lindo. A mí particularmente me pasó eso con la obra de Gente. Esa pared fue como una explosión, porque la sentí tan cálida, sentí el paso de tiempos tan amable con la persona que va a disfrutarlo, con el lector no me sale la palabra. Y particularmente me gusta hacer eso también a la hora de hacer historietas. Me gusta que llevar por ese paso como sigiloso y cuidado, ¿no?, a la persona que va hasta, bueno, que ese paseo sea más importante que ese final, ¿no? Y bueno, no me acuerdo eso. Paso acá a la compañera. No, sí, a mí lo que más es el lazo de mayor comunión es el uso del archivo, ¿sí?, o el uso del excedente cultural, de todo lo que uno, como un protocolo de uso, como tener eso para armar un espacio íntimo, biográfico. A mí me gusta lo de lo íntimo en Gente. Por supuesto, la exploración de la materia, pero como una materia como metáfora, como un signo índice del tiempo, de la historia, de la memoria. Por eso hablaba de la arqueología. No como una historia cronológica, sino como una historia en donde el que habla la historia es la materia. Eso me gusta, por eso también hablé de Laura. Por eso el aroma del tiempo, esto que hablaban del tiempo, ¿sí? Hay una cosa de un registro como que frente al hoy es rarísimo, porque es otro tiempo, aparte de que los contenidos son del Antiguo Testamento y demás, es otra manera de vivir, digamos, ¿no? Entonces ese lazo entre vida, bio y libro, que en mí está muy presente, porque yo hablo a través de los libros prácticamente, y hago autoanálisis con los libros. Entonces se cruza el libro, el diario de terapia, lo que yo voy acumulando con mi vida, con el libro que estoy leyendo en ese momento. Ese es mi gran nexo, digamos, de comunión con Gente. El hazlo tú misma, eso es el bricolage, que ya lo vimos, el gesto de transcribir, del volver a contar y volver a contar, y volver como ese ejercicio de la memoria, de realmente apropiarse, de elaborar ese contenido, ese archivo. Ese archivo se lo vuelve a elaborar una y mil veces a través de volver a contar y volver a contar y volver a contar. De transcribir, el gesto de transcribir. Yo transcribía los libros de Nietzsche, por ejemplo, cuando era chica, para poder apropiármelos. Eso es algo que uno como estudiosa lo sabe. Cuando estudia es el volver a decirlo en diferentes formas. Así que bueno, el libro me autorrepresenta a un nivel biográfico, digamos. Los vivo así. Entonces ese lazo y la cita, ¿no? Ya me gusta ya hasta escribir con citas ya directamente. Haría todo un libro de citas. Nada más, un libro a través de la cita, porque me representan, o sea, no necesito ya volverlas a escribir. Ya están ahí para ser usadas y hacer de un uso íntimo, biográfico, privado. Y eso me encanta. Me encantó, me volvió loca el archivo, cuando ella hace un libro de su trayectoria, digamos. Eso es impresionante. Para mí eso es un acto de reconocimiento, o sea, de poner en orden eso y hacer un libro. O sea, no me parece destructivo, sino al contrario, absolutamente creativa y absolutamente, no voy a dejar las cajas de un archivo que mañana me mudo y lo tiran. Hago un libro, de eso que está ahí, que me sobra, hago una edición. Hago una edición y hago un elemento de valor simbólico, o sea, y aparte es mi archivo, y así lo cuento yo. El prólogo. Exacto, yo soy el prólogo. Ahí está, así me muestro yo. Así me muestro yo, como también se muestra como frágil. Bueno, ¿no? Hay un montón de, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que ahí es donde más me atrapa. ¿Alguna pregunta? Que siempre da un poco de pudor, pero es el momento. ¡Qué buena pregunta! Porque nosotras fuimos unas privilegiadas. Sí. Lili había mencionado un sitio, hay que hacer la muestra. Está online ese material. Está online, sí. Sí. El Centro Virtual de Arte Argentino.
hay un dossier dedicado a Allende. Y recorriendo cada año por año están los libros de artistas que se pueden abrir. Una maravilla. Buenísimo. Sí, sí. Y también hay una edición semi-facsimilar, flamante, recién salida por Iván Rosado, que del libro ese que acaba de mencionar Paula, en la que Gente hace como el registro de sus obras, ¿no? La editorial Rosarina. Es un antecedente del catálogo de artista contemporáneo. Es un antecedente del libro artista catálogo. El libro artista catálogo. Que hace muchísimo, exactamente. Cruz Villegas, muchísimos están haciendo eso. Es eso. una edición muy preciosa. Esperamos poder tenerla en la tienda del museo. Qué genial. Sí, así que. Estén atentos. Sí, sí, sí. Bueno, están disponibles en la librería los libros de gente. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, ¿qué otra cosa? Después algo que, no sé, me meto yo. Amor. Acá, cuando muestro, que yo ahí lo saqué, es que acá Titi decía esa relación entre Clarice Lispector. Coincidimos porque yo puse ahí la dedicatoria, ¿no? Hay muchos vínculos femeninos en Gente, eso lo dirá Lili, pero todo está dedicado a la madre, bueno, a todas esas mujeres que es una lista y dedicado a bueno, no veo bien. Aquí dice, Lispector. Sí, pero yo este es un libro que lo destruí, ya está, fue. Pero en donde había recortado todos los nombres de personajes más importantes, de todos los personajes de Clarice Lispector, femeninos. Wow. Y hice la relación, y justo Ataca Titi hizo una relación y trajo un libro de Clarice Lispector, que es una gran constructora de máscaras textuales en todos sus libros. Ella aparece como autora, como muchas otras, con muchas máscaras y de frases para decir yo. Y bueno, nada, quería mostrar eso, ¿no? Como que también está el vínculo con Del Prete y está el vínculo con su familia y con sus mujeres, con las mujeres de su familia, que es muy importante. Cuando lo pasaste me interesó saber, justamente por Del Prete, por qué fue destruido eso. Porque tengo algo así que tiene, acá saben algunas gente que me dice, no la destruyas, te lo agarro. Yo tengo como un proyecto de despojamiento. Claro, tal vez no es destrucción, no es destrucción, es más bien... que se me pone muy en tensión con el archivo, con el conservar, con el reciclar, entonces, bueno, me deshago de todo y después vuelve. Retoman todos los otros archivos porque voy a mercado de... Bueno, sabemos que la información y la cantidad de información y de libros que hay, vuelvo otra vez Pero bueno, sí. Esto de casualidad estuvo registrado porque tampoco tengo cámara fotográfica ni registro. Bueno, la cámara la tengo me imagino, Gente no tenía el celular que podés registrar. Lo que sería, Yo registro de casualidad que tengo el registro. ¿Qué tengo esto? Si no, tampoco. No, lo que sería Gente con Instagram. Claro. Eso era lo que yo me imagino, Gente con un Instagram, ¿viste? Nada más que Gente es como un seudónimo de historietista también. Sí, sí, y exacto, fíjate que máscara. Fragilina y Onofrio tienen 6 episodios, Sí. digamos. Sí. Son dos re personajes. Son buenísimos. Es muy interesante para ustedes. O sea, a mí me gusta mucho la decoración interior, confieso. Y me encanta, miraba los libros de la saga, a ver en dónde vivían, cómo vivían, la ropita colgada. Es muy descriptivo, Ella siempre en la mesa, bueno, ahí lo puse, la mesa, ¿no? Muchas mesas. Ella dibuja las obras de él, registra dibujando. Eso es increíble, o sea, no le saca la foto. Hay veces que él tendría una cámara de fotos, pero bueno, a mí me gustaban mucho los espacios interiores, eso que dijiste de los cenitales, en donde te muestra cómo eran los espacios en donde ellos vivían. Sí. Eso a mí me encantó, quise chusmear más de eso. ¿Por qué no había más? ¿Por qué no hay más registro fotográfico? A ver cómo vivían. Pero eso es muy interesante verlo desde, si alguien hace un estudio del espacio interior, de los espacios interiores de Gente, son muy buenos. Nada, digo, como para alguien que le interese. El clima de hogar de los artistas. Sí, totalmente, el taller de los artistas, porque
talleres de los artistas. Eso me encantó. Eso que decías del sonido de él, y siento que mirando eso escuchás, ¿no? Como Sí, sí. Sí. Mirando, te imaginas que aparece de la ventana, es muy impresionante, ¿no? Como para ellos Sí. sonido demasiado O el olor de la pintura, Sí. del óleo, sí, o los sonidos de la calle, es cierto. Pero eso es cuando funciona, me parece. Cuando una imagen es narrativa y te da todos esos datos, es como que te chupa y de repente estás adentro en el parque con ellos, caminando, adentro de su taller. Como que ahí sucede la magia. O sea, entraste. Claro. Y ahí escuchas todo, ya sos parte de la historia. Ella tenía mucha, o sea, esa capacidad de crear ese tipo de imágenes, de meterse. A uno le da mucha curiosidad. Y creo que cada una de las obras, como con su dinámica en particular, la de circo, por ejemplo, que está arriba, también la menciono, pues es la que podemos ver. Es como juguetona. Sí, o sea, total. y con 3, 4 elementos, de repente dices, ay, mira, esto, lo otro. Sí, y termina. Baila. Sí, Baila, todo baila. Todo baila, hasta el piolín baila. Y como la Porque al fanfarria, final sí. está como, para mí es gente no, es del prete. Como el que baila y tiene el piolín que le hace como de marco. El piolín hace de marco, no sé, de soga. No sé. Sí, y también es atractivo, muy atractivo ese uso con el material, ¿no? Me parece que toda esa cantidad de materialidad que ahí sí te mete también, ¿no? Como es como que dan ganas de, no sé, te cuento una historia ya con la misma materialidad, ¿no? Porque y esa necesidad, ¿no? De hacer retratos, de dejar constancia de la imagen de un familiar, del retrato, del recuerdo a través de sus propios elementos materiales. Uno recuerda a la tía, recuerda a los amigos cómo estar vestido también, por la ropa, ¿no? Eso es increíble y ella necesita esa fisicalidad, digamos. Hay una cosa de animismo, no sé, de aura ahí que es muy interesante. Ah, sí. Idea de Titi. Idea de Titi. Productora. No, para que tuviese todo coherencia. Con los libros. Bueno, si hay alguna pregunta, no, les agradecemos muchísimo a Bueno, Gracias